Hola familia, continuamos con el estudio del profeta Amós. Hoy vamos a estudiar la mitad del capítulo número 6. Eh, lo que Dios nos va a hablar en estos versículos es algo muy importante. Obviamente toda la palabra de Dios es muy importante, pero podemos darnos cuenta cómo Dios va hablando a nuestras vidas y nos va mostrando áreas las cuales tenemos que cambiar si nosotros identificamos en nuestra vida estos pecados. Hoy va a hablar Dios a nuestras vidas acerca de un corazón orgulloso, ya que en estos primeros 7 versículos del capítulo número 6 de Amós, Dios les da a entender o les habla que a causa de su orgullo es que ellos van a ser asolados, ellos van a ser castigados, pero también que su orgullo no les permite darse cuenta que están mal, sino todo lo contrario, ellos creen que pueden librarse, creen que por el hecho de estar en una buena posición, por el hecho de tener muy buenos recursos, de tener mucho dinero, de tener buenas influencias, eso los va a salvar. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu palabra. Ponemos nuestra vida en tus manos para que tú seas moldeándola, transformándola y que podamos glorificarte siempre a ti, Señor. Ese es el propósito, Padre, que nuestra vida te honre. En el nombre de Jesús, amén. No sé si alguna vez en tu corazón ha existido el orgullo o probablemente exista. Nosotros podemos a veces preocuparnos demasiado por nosotros mismos que perdemos la sensibilidad ante las necesidades de las demás personas. Eso es una muestra de orgullo en nuestros corazones, o cuando creemos que no necesitamos nada de los demás. También una muestra de orgullo en nuestro corazón es cuando creemos que por vivir en una mejor zona, en una mejor casa, tener un mejor trabajo o tener mucho dinero, eso nos hace mejores y el no necesitar de los demás. También puede ser una muestra de orgullo en nuestro corazón cuando confiamos aún en nuestras capacidades intelectuales, creemos que somos mejores porque tal vez somos más altos o más guapos o somos de un tipo de color de piel o porque tengo mejores o más bonitos ojos o porque la ropa que yo utilizo es de marca, porque el carro que traigo es el último modelo o porque traigo un mejor celular. Y podemos mencionar muchos ejemplos. Todo esto lo vamos a identificar, obviamente, en las circunstancias y en el contexto del pueblo de Israel. Así que vamos a comenzar, familia, vamos a darle lectura al primer versículo del capítulo 6 que dice así: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Aquí podemos encontrar una palabra, primeramente que dice ay. Esto es una advertencia de calamidad y de juicio, pero dice de los reposados en Sión. Aquí como que hace una breve indicación el profeta a que también está hablando al reino del sur. Recordemos que Sión está en el sur, está en Judá. Dice, y de los confiados en el monte de Samaria. Aquí Amós está incluyendo a todos los hebreos. O sea, tanto está hablando al reino del norte como al reino del sur. Ambos están teniendo un corazón orgulloso, un corazón arrogante, donde ellos están depositando su confianza en todo menos en Dios. Dice, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Y aquí específicamente está hablando, dice, a los
notables, es decir, a los principales, a las personas que están en autoridad, que están para juzgar al pueblo, que gozan de esa posición que Dios les ha permitido tener para hacer buen uso de ella, para traer la justicia, para hacer un buen juicio, también para poder bendecir a los demás. Aquí Dios está hablando a estas personas en ambos reinos, en el sur y en el norte, a Judá e Israel. Dice, ay de los reposados, y vuelvo a usar esta palabra, o me regreso un poquito para poder profundizar un poco en esto. Esto habla de las personas que estaban en un estado de complacencia, una complacencia propia y en una imaginaria seguridad o falsa seguridad, lo que ya aprendimos la semana pasada. Hablamos la semana pasada de una falsa esperanza, una falsa seguridad. Estos hombres estaban en este estado de autocomplacencia. Por eso estaban reposados, es decir, relax, evadiendo todos sus compromisos, todas sus responsabilidades, pero de una manera negligente, pero también de una manera lasciva. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían con gran deseo, con gran pasión, el estar viviendo en una situación de excesos. Es como ahora los hombres, los famosos o las personas que de repente tienen mucho dinero y muy rápido alcanzan la fama y gozan de estar en esas posiciones de tener mucho dinero, muchas mujeres que quieren estar con ellos y aún hasta acostarse con ellos, o que quieren por lo menos tener su firma, su playera, de cualquier índole. Una persona que los reflectores apuntan hacia ellos, estas personas se pierden porque solamente están viviendo para ellos, pero tanto viven y se aman a sí mismos que también se apasionan y se desbordan en despilfarrar y hacer mal uso de lo que han logrado o de lo que se les ha dado. Entonces, algo similar estaban viviendo estos personajes o estas personas que estaban en autoridad, que Dios había puesto para juzgar y para traer gobierno a la nación de Israel y aún de Judá. Pero vemos que estas personas están, dice, los principales entre las naciones, los cuales acuden a la casa de Israel. O sea, eran personas que eran solicitadas o que los demás del pueblo requerían de su ayuda, y eso los hacía sentirse que estaban en la cúspide del éxito, que ellos tenían el poder para poder decidir el destino o los casos, ¿verdad? De las personas a quien le daban el castigo y a quien lo declaraban inocente. También eso ya lo aprendimos en semanas pasadas, donde vemos que ellos convirtieron la justicia en ajenjo, en algo amargo. Pero Dios habla a estos hombres que están, que son arrogantes o que viven con un corazón orgulloso, y les habla, a ver, les va a decir Dios, a ver, ustedes que están bien tranquilos, bien relax, creen que no pasa nada, están haciéndose los ciegos y no ven que viene un castigo hacia sus vidas. ¿Ustedes creen que por el hecho de estar hablando de Samaria, por ejemplo, que porque están rodeados de un gran muro, por el hecho también de estar protegidos por grandes montañas, y ustedes están en una zona montañosa en alto donde es difícil que el enemigo los ataque o que los venza? Pues miren, les voy a mostrar unos ejemplos, es lo que les va a dar a entenderse nuestro Señor en el versículo número 2. Dice, pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Hamat, descended luego a Gat de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Obviamente, cuando Dios les está diciendo que observen, en este caso a Calne, era una nación o una ciudad más grande
con un mayor territorio y con un mejor o mayor éxito que al que había logrado Israel. También Hamat era una ciudad importante como lo fue Gat, una de las 5 ciudades principales de Filistea, situado en el valle de Elá. Aquí Dios les está diciendo, mira, si Calné, Hamat y Gat, con una mayor extensión, con un mayor territorio, con una mayor fortaleza y riqueza, fueron conquistadas, fueron destruidas, ¿qué te crees tú para pensar que no te puede suceder lo mismo? Aquí Dios también nos quiere enseñar algo muy importante y bien padre que yo aprendí la semana pasada en el libro el estudio de Proverbios con nuestro hermano Joel, es que nosotros tenemos que escarmentar en cabeza ajena. Y él decía algo muy importante y que realmente si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, hay muchas situaciones que han sucedido en cabezas ajenas en la Biblia. Dios muestra tantos personajes, tantos hombres y mujeres que están incluidos y sus vidas, sus historias en la Biblia para que nosotros aprendamos de ellos. Este es uno de esos casos, la nación de Israel. Pero aún en nuestro tiempo, en nuestro diario vivir, nosotros podemos aprender también de las personas que nos rodean. Podemos ver lo que le está sucediendo al vecino por haber tomado malas decisiones, por no haber buscado a Dios, por tener un corazón soberbio, altivo, orgulloso. Podemos darnos cuenta en el trabajo también, cuando alguien, por sentirse el mejor, el que no cabe, también es muchas veces hecho a un lado. Porque a quién le gusta estar cerca de una persona presuntuosa, arrogante, orgullosa? Vas a buscar la manera de evitarlo. ¿Por qué? Porque aún su simple presencia muchas veces es incómoda, porque sus temas siempre están apuntados hacia él mismo, hacia sus logros, hacia lo que él ha hecho, hacia lo que él tiene, hacia lo que él es, hacia lo que él sabe, hacia donde ha viajado. O sea, tú te das cuenta siempre de la actitud y la intención con la que se desarrollan esas conversaciones. Es lo mismo con el pueblo de Israel. Ellos creían que estaban seguros, recordemos que en este tiempo, cuando Amós está profetizando al reino del norte, Israel estaba en una situación de mucha prosperidad. Había riqueza, había abundancia, había paz, entre comillas, con las naciones. Ellos habían avanzado y habían recuperado reinos o ciudades que ya antes habían perdido. Entonces se sentían con un poder militar influyente, importante, que nada los podía vencer. Además, al referirse a Samaria, ellos obviamente también estaban situados en ese lugar donde fue construido como una fortaleza y se sentían seguros. Tenían dinero, tenían fama, tenían poder. ¿Quién los podía conquistar? Ese es el corazón arrogante u orgulloso de Israel. Y Dios les está diciendo, estas ciudades también se sentían lo mismo. Creían que iban a prevalecer para siempre. Y no. Y nosotros, familia, al leer el curso de la historia, al darnos cuenta, podemos ver también grandes naciones o imperios que se han levantado, pero asimismo han sido derribados. Ellos creían haber conquistado el mundo entero y su hambre y su sed por seguir conquistando y teniendo mayor poder y mayor dominio sobre las naciones, y de repente surgía otro, y ese a su vez también era dominado y subyugado por otros. Nosotros a veces creemos que sin mí, por ejemplo, en el trabajo, las cosas no se pueden lograr. ¿Qué harías si yo no le realizara esta chamba a esta empresa? ¿Qué haría sin mí mi patrón o mi patrona? No, o sea, yo soy bien rifado. En el matrimonio, no, mi esposa no me merece. O sea, ¿qué haría sin mí? Yo soy mejor que cualquier hombre, que cualquier esposo. Soy el más trabajador, el más honesto, el más responsable. Y hay orgullo. En la escuela, no hay nadie inteligente como yo.
Debemos de cuidar nuestros corazones de que no se desarrolle y no crezca el orgullo. Versículo 3, familia. Dice así la palabra de Dios. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Dice, vosotros que dilatáis. Está hablando de, crees que alejas. No, para que sea el juicio de Dios. Está, pero, o sea, está muy lejos. O sea, sí va a pasar, pero todavía no. O sea, mientras disfrutemos de la vida, mientras aprovechemos lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ama tanto que mira cómo nos agasaja. Tenemos que disfrutarlo. Dios quiere que seamos ricos, prósperos. Tenemos que disfrutar esta abundancia porque Dios me la ha dado. Sí, Dios te la ha dado, pero también de eso te va a pedir cuentas Dios. Dios te la ha dado, pero es para que tú la administres, para que tú glorifiques a Dios con esos recursos que Él te ha dado. Dice, vosotros que dilatáis el día malo, o sea, que crees que aún anuncias y comentas. No, para que Dios venga está lejos, o sea, vamos a seguir disfrutando de la vida. Pero dice, y acercáis la silla de iniquidad. La silla de iniquidad habla el reino de violencia. Ellos estaban gobernando, ellos estaban sentados, por así decirlo, en un trono, en una posición de gobierno. Y ellos hacían que el día del juicio se acercara, o decían, pero al mismo tiempo ellos estaban acercando su juicio. Hay algunos comentaristas que dicen que lo único que estaban provocando es, al hablar de silla de iniquidad, como se refiere a un reino de violencia, es que ellos estaban provocando que el reino de Asiria se acercara. Que tú provocaras esas consecuencias. La calamidad tú la estás desatando. Tú estás provocando o sembrando para cosechar este castigo, esta calamidad, esta iniquidad. Es como cuando alguien le dice a alguna persona que ama, oye, ten cuidado, porque si tú sigues con esa actitud, lo único que vas a provocar es que un día te descuenten. Vas a provocar que un día alguien no se deje y te dé un buen estate quieto, hablando de una persona que sea conflictiva o muy iracunda y que por todo quiera echar golpes. Tú no sabes si un día alguien te va a dar un buen estate quieto y la persona se puede sacar de onda. ¿Cómo crees? ¿No? Pero realmente no es el anhelo de la persona que está dando el consejo que te suceda esto, sino ella está viendo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, que lo único que tú estás haciendo es trayendo la silla de iniquidad. Lo único que tú estás provocando es que venga un castigo, porque no cambias tu conducta. Y así podríamos aplicar esto a muchos ejemplos. ¿Pero esto por qué? Porque te sientes mejor, te sientes superior. Todo debe de girar alrededor tuyo. Dice el versículo 4, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen de los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Duermen en camas de marfil. Y cuando tú te vas al original, duermen, puede referir a descanso, puede referirse a estar con tu pareja, pero también se refiere a relaciones sexuales ilícitas, a orgías, a inmoralidad, en camas de marfil. Y hablar de camas de marfil, para esos tiempos obtener siquiera un pedacito de marfil era costosísimo. Y realmente
Al referirse a camas de marfil está refiriéndose a lechos con incrustaciones de marfil. O sea, no tenían un pedacito, tenían muchas incrustaciones. Habla de despilfarrar, de no saber para qué son los recursos. Ni siquiera los tienes en la entrada, en la fachada, en la sala, están en tu recámara. ¿Quién entra a tu recámara? ¿Para qué lo quieres ahí? Tal vez para atraer, para seducir a mujeres. Recordemos que estos hombres se sentían con esa influencia. Y obviamente eran hombres que eran seducidos o que también al mismo tiempo ellos seducían con su poder, con su labia a muchas mujeres. ¿Por qué? Por el contexto religioso también donde ellos se desarrollaban. No solamente adoraban a Dios, sino que también practicaban cultos a otros dioses, donde era muy normal acostarse con las sacerdotisas. Por eso dice que ellos duermen en camas de marfil. También esto habla de fodongués, habla de irresponsabilidad, cuando ellos tenían que cumplir con ese propósito de estar dirigiendo a la ciudad o al país. ¿Cuántos de nosotros muchas veces también preferimos el descansar, el dormir mucho y desatendemos nuestras obligaciones? Porque preferimos pasar todo un día durmiendo, o varios días, o meses. Hay personas que es su estilo de vida, que difícilmente se levantan temprano y que difícilmente hacen o realizan actividades, que difícilmente son productivos, que no les gusta trabajar, que no son responsables, que no llevan el sustento a su casa, que los estudiantes muchas veces no quieren estudiar, no quieren cumplir con prepararse para un examen, para un trabajo. Lo que quieren es dormir, quieren evitar todo aquello que implique un esfuerzo físico, todo aquello que implique producir o generar algo. Pero Dios nos ha llamado a trabajar, a ser responsables. Y estos hombres se la pasaban durmiendo en camas muy lujosas. Y dice, y reposan sobre sus lechos. O sea, te puedes imaginar esa escena donde están estos hombres con sus charolas, un hombre aquí a su lado, con uvas, con carne, otro de este lado con vino, y tal vez otros dos atrás, abanicando con palmas y echándoles aire. Eso se me viene a la mente cuando leo estos pasajes donde están, dice, que nada más reposando sobre sus lechos. Y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Estos hombres gozaban de este privilegio cuando también había mucha gente pobre que difícilmente podía llevarse un pedazo de carne a la boca. Y estos hombres, sin ningún pesar en su corazón, sin sensibilidad, decir, yo estoy comiendo esto y hasta desperdicio, cuando hay mucha gente que no tiene ni para comer frijoles. Esto es lo que a Dios le molesta. No es el problema que tengas dinero, que seas próspero o que busques algo cómodo, porque aún tú puedes tener, no sé, algún problema y necesitas, hablando de alguna enfermedad en tu cuerpo y necesitas tal vez ciertas comodidades. No está hablando de eso, está hablando de estas personas que abusaban, que despilfarraban. Versículo 6 dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Ellos quieren sentirse como David, pero a diferencia de David, es que David prestó mucha atención a la música y elaboró minuciosos planes para fomentar el canto coral y su acompañamiento musical para honrar a Dios en el templo. Y esto tú lo puedes encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 29, del versículo 25 al 30. Pero ellos en su
ociosidad, en su abundancia de tiempo y de dinero, ya que no tiene nada que hacer, se quisieron sentir así como David, compositores, y pues a ver, vamos a crear otro nuevo instrumento. Pero ellos no. Estos apóstatas eran músicos como David, pero a diferencia de su canto y su música eran degradantes. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo esto es como los elementos que por lo general se encuentran en los ambientes donde abunda el pecado. Mucho alcohol, mujeres, sexo, música, muchos cuates que les late ese ambiente, bien borrachos y hacen un montón de tonterías. Versículo 6 dice, beben vino en tazones. Hablando de las borracheras, dice, y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Miren, ellos decían, mientras coman mis dientes, a mí qué me importan mis parientes. Esa frase yo la escuché hace años de un hombre. Ellos estaban contentos porque ellos tenían que comer, tenían música, tenían harto chupe, tenían mujeres, tenían lana, tenían fama, tenían poder. ¿Eso no te suena algo similar como a nuestros gobernantes? ¿Por qué aspiran la mayoría de ellos a esos puestos? Porque quieren esto. Tristemente, tal vez no todos, pero sí una gran parte. Y eso se repite o se reproduce en los diferentes niveles sociales y económicos. Si una persona es sus recursos son muy mínimos y de repente logra un poquito, ya tal vez no tiene para darse esos lujos de tomar en tazones, pero sí se compra una botella de tequila y ya se siente aquí Juan Camaney porque ya tiene mucho alcohol, porque en ese momento cobró su quincena y tiene dinero para invitar a sus cuates, puede contratar a 2, 3 chicas y ya. ¿Por qué? Porque su corazón es orgulloso, porque no sabe que un día le espera un castigo si no se arrepiente. Beben vinos en tazones, no eran copas, eran tazones. Esto habla de una adicción al alcohol. Bueno, hablando de nuestros tiempos, estos habla de que eran borrachos, eran alcohólicos. Les encantaba estar en esa condición. Pero también dice que se ungen con los ungüentos más preciosos y se cree que eran con los que se usaban para los sacrificios en el templo. Lo mismo que estos tazones. Hay comentaristas que piensan y sugieren que estos tazones eran los que se ocupaban también para los sacrificios, para las libaciones y para rociar la sangre. Su corazón orgulloso había llevado a no darle valor a las cosas que le pertenecen a Dios. Y versículo número 7, familia, dice, ahí viene el castigo. Dice, por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Dios está hablando para que corrijamos, para que hagamos a un lado ese corazón orgulloso, para que nosotros identifiquemos que si de repente somos tan presumidos, o tal vez no lo expresamos con nuestros labios, pero en nuestro corazón está la seguridad o la tranquilidad de disfrutar de paz porque tengo trabajo, porque tengo dinero en el banco, porque ahí tengo unos ahorritos, porque pues soy muy bueno en mi trabajo, a mí no me van a correr. Y no está tu seguridad en Dios. Tristemente nosotros, familia, como seres humanos, somos muy susceptibles, más bien, somos dados a de repente tener orgullo en nuestro corazón. Porque aún yo lo he experimentado, familia. Cuando yo no tengo trabajo,
de repente sí me angustio, sí me aflijo. Y cuando recibo noticias de que ya tengo un trabajo, que el trabajo que tengo se va a ampliar el periodo de tiempo, estoy tranquilo. Entonces ahí es cuando yo me tengo que cuestionar realmente en quién está mi confianza. ¿En mi fortaleza? ¿En la casa? ¿En mi trabajo? ¿En mis capacidades? ¿O está en Dios? Porque si estoy confiando en mí, en mi trabajo, en mis fuerzas, en mi inteligencia, en mis amistades, entonces soy orgulloso. Y lo único que va a suceder es que mi corazón va a rechazar la palabra de Dios porque va a decir, no te necesito, yo puedo, mira, me está yendo súper bien, estoy muy bien, estoy en una muy buena zona donde está todo bardeado, donde tengo un guardia en la caseta de mi fraccionamiento donde vivo, estoy seguro. ¿Para qué busco a Dios? Si tengo trabajo, estoy seguro, si todo va bien, todo marcha bien. No, nosotros debemos confiar y descansar en Dios, porque si no, dice, como aquí Israel le está diciendo, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Es decir, ustedes van a ser los primeros, ustedes van a ir por delante. Puede ser que se está refiriendo a que Israel iba a ser primero, o sea, antes que Judá, o está refiriéndose a ustedes que están en autoridad y que están malgastando y despilfarrando y haciendo un montón de barbaridades. Ustedes son los primeros que van a ir en esa línea, a los que van a ir al exilio. Familia, en conclusión, realmente el elevado consumo de alcohol y ahora en nuestros tiempos de drogas y otras sustancias, así como los otros pecados mencionados anteriormente, son todos ellos factores decisivos para la destrucción de una sociedad. Nada más analiza el mundo, la ciudad, la sociedad en la que vivimos. Pudimos ver, familia, que en el versículo 4, que entre los pecados de los israelitas se especifican la glotonería y el sexo ilícito. Y en el versículo 6 se enfatizó que la situación de desenfreno se expresó en la música, cuya práctica estaba influenciada por el paganismo, es decir, por la idolatría que había llevado a aquel pueblo a la adoración de los ídolos, y que servía como un pretexto para la práctica de los pecados que ya hemos mencionado. Alcohol, lana, fama, sexo, mucho pecado, familia. Tengamos cuidado con nuestro corazón, que no sea orgulloso. Amén, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por seguir señalando cosas que probablemente pueden existir en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, familia.